Capítulo 11. Mi primera celebración de cumpleaños. Finalmente llegó el momento de la celebración de mi cumpleaños, justo cuando mi fatiga había llegado a su punto máximo por prepararme todos los días. A partir de hoy, durante los próximos 3 días estaré terriblemente ocupado hasta que finalmente pueda tomarme un descanso. Deja de reírte constantemente. Entre el estado de ánimo muy agotado en el aire, había un bastardo que se reía alegremente. Era Camille. Se estaba sosteniendo el estómago, riéndose de mi atuendo. Es tan molesto que no puedo soportarlo. Pero, ja, ja. Qué terrible bastardo. Muy molesto. Su voz es exasperante e incluso cubre el sonido de mis propios pensamientos. Porque estoy tan cansada, incluso las cosas pequeñas son molestas. Pero, la razón por la que Camille se reía tanto era por el atuendo irritante que tenía que usar. Todo el mundo piensa que me veo ridículo, así que estoy de mal humor. No pude elegir mi propio atuendo para la celebración, era algo que el conde había elegido para mí. Mi cabello estaba enrollado en un moño en la parte superior de mi cabeza, con accesorios casuales y vestía ropa de caballero elaborada y formal y un manto. Se mire por donde se mire, es un outfit para chicos. Originalmente, como una chica respetable, debería haber estado usando un círculo y un bliaud. No hay forma de evitarlo. Es la costumbre. Earl que estaba a mi lado, lo dijo en voz baja. El señor del dominio tenía que recorrer personalmente el dominio cuando aún era menor de edad para las celebraciones de cumpleaños. Y, para la celebración, la costumbre arciana de los nobles es llevar atuendo formal de caballero. Si no hubiera estado muerto, mi padre probablemente habría estado usando esto. Hasta ahora, ninguna joven había heredado la posición de señor del dominio, por lo que desafortunadamente me he convertido en el primer ejemplo. Ealteregia todavía me vistió con el atuendo formal habitual de los caballeros. Supongo que esto significa que la celebración de mi cumpleaños se hará como si fuera un niño. Finalmente es hora de que me suba a caballo y dirija las tropas que marchan. De hecho, como la señora Marchen había dicho antes, liderar un ejército realmente no era para mujeres. Además, montar a caballo con un vestido sería desastroso. Teniendo esto en cuenta, realmente no veo por qué Camille se ha estado riendo tanto hasta ahora. Él no cree que este atuendo formal para niños no sea adecuado para mí. Más bien, es algo más como si fuera demasiado apropiado. Es, es perfecto para ti. Jejeje. Charlie no es lindo en absoluto. Jeje. Es al revés. Me quedó mucho mejor de lo que esperaba. ¿Es eso realmente tan divertido? Bueno, apenas hay diferencias entre niños y niñas cuando tienen 6 años. ¿No debería importar tanto lo que visten? Siento que nunca entenderé en mi vida qué es lo que este tipo encuentra gracioso. Nuestro desfile, que había salido temprano en la mañana, pasó lentamente por los pueblos. La gente era bastante diferente de la última vez que los había visto, cuando estaban llenos de ojos que querían matar a mi padre y sus criados. Aunque todavía parecían bastante pobres, estaban muy lejos del tiempo inimaginable en el que no eran más que piel y huesos con los ojos vacíos. Han mejorado gracias al conde. Sin embargo, el número de aldeanos que parecían alegrarse de verme era bastante limitado. Vi a bastantes personas que ni siquiera intentaron ocultar cuánto odio había en sus ojos dirigidos hacia mí. Supongo que todavía no pueden perdonar el hecho de que soy un caldia. No dejé que eso afectara la sonrisa en mi rostro y continué liderando el desfile como había practicado en el entrenamiento. No importa a qué pueblo nos trasladáramos, había una mezcla complicada de sentimientos dirigidos hacia mí. Pensé en cuando el conde acababa de construir los barracones. Ahora, la intención asesina de los soldados hacia mí se había desvanecido. Sus actitudes hacia mí se habían suavizado gradualmente desde el punto de parecer querer destrozarme con sus ojos. Al igual que en ese momento, la gente está sacando su odio hacia mi padre a través de mí. Los ojos dicen lo que la boca no dice, es una frase que recordé de repente. Las expresiones amargas de todos testificaron la veracidad de esa frase, ya que no podían perdonarme por ser la hija de ese cruel e imperdonable señor del dominio. Sin embargo, al mismo tiempo, también parecían no saber qué hacer y tenían expectativas. Después de todo, era inequívoco que mi tutor, el conde Teregia, había sido el salvador del pueblo. Por lo tanto, la gente del dominio vio no solo a mi padre en mí, sino también al conde. Y, debido a que dos opuestos se superpusieron, se perdieron. Para que los soldados del dominio finalmente me cuidaran,
Les tomó 3 meses antes de que se acostumbraran a mí. Me pregunto cuánto tiempo será para la gente de mi dominio. No pueden ver el trabajo que se está haciendo en la mansión del señor del dominio. Me pregunto cuánto tardará mi gente en aprobarme como señor del dominio. Aunque en la superficie parecía ser una juerga glamorosa y alegre, en el interior todos estaban realmente tensos. No había nadie más que fuera a aliviar la tensión. De lo contrario, no habría tenido sentido que el conde preparara esta celebración de cumpleaños. Estoy un poco sorprendido por mis propias ilusiones, pero sigo pensando que es algo que vale la pena hacer. El último pueblo que visitábamos, el pueblo de Cyril, tenía un tipo extraño de tensión como era de esperar, al igual que todos los demás pueblos. No. La atmósfera parecía ser más pesada en este pueblo, hasta el punto en que podía sentir que intenciones asesinas me apuñalaban en el aire. Debido a que el pueblo de Cyril es el pueblo que está más alejado del área bajo control directo, la reconstrucción ha sido la más lenta aquí. En otras palabras, la influencia benévola que tenía el conde era muy limitada. Aunque los aldeanos habían hecho una pasarela escasa de flores a lo largo del camino del desfile, sus expresiones parecían más como si estuvieran maldiciendo que celebrando, era severamente deprimente. Con la hostilidad de los aldeanos, me sentí tan tenso que me carcomió. Para ellos, su odio hacia mi padre no es simplemente una cosa del pasado. Es hasta el punto en que es como un bulto alojado en sus pechos. ¿Estás bien? Camila a mi lado estaba preocupado por mí y me preguntó cómo estaba en voz baja, pero solo negué con la cabeza levemente en respuesta. Aunque la temperatura todavía era fría, tenía un mal presentimiento y el sudor me corría por las mejillas hasta la barbilla. Informaré al conde. Necesitamos tomar un descanso después de dejar este pueblo. Perdón por esto. Aunque mi respuesta fue una disculpa, Camila ignoró mi respuesta ambigua y se dirigió a las filas de soldados en el frente donde estaba el conde. Me sentí un poco aliviado de que Camille hubiera mostrado algo de preocupación por mí, y mi respiración había mejorado sin que me diera cuenta de las respiraciones superficiales que estaba tomando antes. En ese momento, hubo una conmoción repentina de las personas alineadas hacia la derecha. Justo cuando pensé que algo había sucedido y me giré para mirar, la mitad de mi visión se volvió negra debido a una sombra que se precipitaba hacia mí. Ah. Junto con un ruido sordo, el dolor recorrió mi frente por la conmoción del impacto. Al lidiar con algo inesperado, mi cuerpo se tambaleó e inconscientemente agarré las riendas. Ah, cuando recordé ya era demasiado tarde. Como de repente tiré de las riendas, mi caballo relinchó y se puso de pie sobre sus patas traseras. Estaba siendo sacudido tan rápido que no podía ver con claridad, y pronto, mi cuerpo estaba en el aire. Mi espalda se estrelló contra el suelo, dejándome sin aliento. No podía respirar debido al impacto, y junto con un fuerte zumbido en mis oídos, mi conciencia se desvanecía. Un gran número de personas gritaban algo. En mi visión borrosa, vi montones de plata metálica de los soldados brillando a mi alrededor. ¿Qué ha pasado? Me habían tirado una piedra. ¿Quién lo tiró? Los aldeanos, alguien del pueblo de Cyril. Debido a la falta de oxígeno, estaba jadeando. Los soldados habían desenvainado sus espadas. La tensión tensa de antes se había cortado por completo. Tanto los soldados como los aldeanos estaban en pánico. No los mates, es lo que traté de decir. Como estaba sin aliento, mi voz no salía. Cavé en la tierra con mis uñas por impaciencia. No mates a nadie. Si alguien muere ahora, quedará un rencor. Podía escuchar la voz del conde repitiendo esto muchas veces, aunque era apagada y distante. Así es. No mates a nadie. Si alguien muere aquí hoy, todo el trabajo realizado en los últimos 4 años será destruido en un instante. ¿Salió mi voz o no? No sé nada más de lo que sucedió, ya que seguía diciendo no los mates una y otra vez en mi mente mientras mi conciencia se desvanecía. Capítulo 12. El odio en sus ojos. Elisa Sama. Como si acabara de salir del agua, mis 5 sentidos de repente se aclararon a la vez. Lo primero que vi fue el rostro pálido de Camille, luego fue el cielo azul detrás de él. Al mismo tiempo, escuché a una docena de personas haciendo tal alboroto que no pude entender nada de lo que decían. Me duele mucho la cabeza. Me duele especialmente si me muevo. Me pregunto si tengo una conmoción cerebral. Es muy posible porque me caí de mi caballo. Camille. Nadie ha muerto, ni siquiera ha resultado herido. Con la excepción de usted. Es porque cierta persona estaba gimiendo.
no los mates tanto. Inmediatamente me dio un informe directo, probablemente tratando de darme tranquilidad. Por ahora, es suficiente que sepa tanto. Camille me limpió la frente con un paño húmedo con las yemas de los dedos y me miró en silencio. Me sentí tan lento como si hubiera estado corriendo con todas mis fuerzas. He sido transportado sin darme cuenta. Parece que estoy acostado en un tramo de tierra plana cerca del río en las afueras de la aldea de Cyril. A juzgar por la posición del sol, no parece que haya pasado tanto tiempo. Además, mi corazón aún latía como loco, aunque me había golpeado la espalda, no podía sentir ningún dolor allí. Aunque solo había permanecido consciente durante varios segundos después de que la roca golpeó mi frente, pero dejar la aldea en todo ese caos. Probablemente tomó un mínimo de al menos 10 minutos. No sé qué sucedió durante ese tiempo, pero parece que no ocurrió nada grande o impactante. Como para rodearme, los soldados descansaban a mi alrededor. Podía escuchar los gritos agudos de los niños, pero era demasiado molesto para girar el cuello. Ah, Charlie es realmente un tonto. ¿Qué pasa con eso, de repente? Después de que terminó de limpiar mis heridas, Camille suspiró abruptamente. En este incidente, me pregunto si realmente había hecho algo que me llamara tonto. Has estado arañando muy fuerte. Esto va a doler más tarde. Camille señaló mi mano izquierda que acababa de limpiar mientras decía eso. Ahora que lo pienso, en lugar de dolor, parece que hay una sensación de incomodidad. Probablemente había usado demasiada fuerza cuando estaba cavando en la tierra con mis uñas antes. Realmente no tengo nada que decir en respuesta a que me llamen tonto, porque de hecho fue una lesión tonta. Voy a ir a lavar esta tela. Aunque los soldados te estarán protegiendo y no estarás solo, definitivamente no puedes hacer lo que quieras en este momento, ¿de acuerdo? Incluso sin que digas eso, ni siquiera puedo ponerme de pie ahora mismo. Me portaré bien y simplemente descansaré aquí. Observé a Camille irse con la tela y finalmente solté mi aliento. Con mi espalda, dedos y frente, el dolor estaba disminuyendo gradualmente, y dado que el caos en la aldea de Cyril se había resuelto sin una sola lesión, pude respirar aliviado. Cuando me caí de mi caballo, en combinación con su fatiga y tensión acumuladas, los soldados habían perdido completamente su dirección sin liderazgo. Si hubieran hecho mal uso de su poder militar y sus armas, podrían haber afectado a otros que no estaban conectados con la persona que había arrojado la piedra. Si eso hubiera sucedido, el dominio habría estado en peligro. El hecho de que uno de los aldeanos haya arrojado una piedra no sería razón para atacar indiscriminadamente a los aldeanos bajo su dominio. Después de 4 años de esfuerzo por parte del conde, la energía y la fuerza de voluntad que el padre le había quitado a la gente finalmente estaba regresando. Sin embargo, la gente todavía desconfiaba de la nobleza, y especialmente porque yo era un caldia. Su odio hacia mí continuaba. La gente había sobrevivido al infernal desastre provocado por el hombre provocado por mi padre, pero no sería extraño en absoluto si hubieran intentado vengarse de mí y matarme. Este territorio se encuentra actualmente bajo un equilibrio muy frágil. Realmente, es bueno que nadie haya muerto. No, puede haber una persona que sea asesinada. Del otro lado de los soldados que descansaban, estaba un niño que había estado gritando sin cesar y tratando de escapar de sus ataduras, causando una conmoción. Incluso para el conde, probablemente no podía predecir las acciones de un niño. Se suponía que los adultos reprimían el comportamiento temerario de los niños, pero no tener en cuenta a los huérfanos había sido su fracaso. Cuando Camille regresó, mi dolor de cabeza se sentía un poco mejor y de alguna manera pude sentarme solo. Me puse de pie tomando prestada la fuerza del brazo de Camille y le pedí que me llevara con el niño que estaba, llorando y gritando. Aunque frunció el ceño, Camille me prestó su brazo sin decir nada. El que me arrojó la piedra había sido un niño huérfano del pueblo de Cyril. El padre era desconocido, ya que la madre había quedado embarazada durante el trabajo forzado, y la madre del niño estaba tan molesta por eso que se suicidó poco después de dar a luz. Me obligué a controlar el mareo y la náusea, y miré directamente a los ojos nublados del niño. Los brazos del niño estaban sujetados por soldados, y era un niño delgado en mal estado. El cuerpo desnutrido del niño parecía incluso más joven que yo. En sus ojos oscuros, había una intención asesina inocultable y un deseo desesperado de liberarse de los adultos. ¿Tiraste la piedra, simplemente porque soy la hija de una caldia, o tuviste alguna otra razón? ¿Por qué habría alguna otra razón? Hubiera sido mejor si hubieras muerto también hace 4 años.
Gritó hasta que incluso la voz se volvió áspera y ronca, sonando mucho más grave de lo que debería hacerlo un niño. Cuando pensé en cómo esto era un legado que mi padre me había dejado, casi sentí ganas de reírme de la desagradable situación. Para evitar que el niño furioso se resistiera, los soldados le habían clavado los brazos en el suelo. Aunque el niño flaco parecía una rama de árbol marchita en el suelo, no había miedo en absoluto. ¿Qué he resuelto? ¿Qué? ¿Crees que es divertido? Era solo un bebé en ese entonces. ¿Entonces crees que lo que sea que hizo tu maldito padre no tuvo nada que ver contigo? Su voz viajó bajo por el suelo. Es casi digno de elogio lo claras que son la malicia y la intención asesina. Si no fuera por los soldados alrededor, el resplandor indicaba que había una posibilidad de actuar en consecuencia. ¿Es eso realmente así? Mientras bebías tu leche y dormías todos los días, ¿cuántas personas crees que murieron? No debería tener nada que ver conmigo. Después de todo, cuando tenía 2 años, esa repugnante excusa de señor me criaba cómodamente. Si incluso eso es un crimen, hasta el punto de ser odiado donde la gente piensa que hubiera sido mejor si hubiera muerto, eso es tan infantil que es hilarante. Bueno, es como se espera de un niño que aún no ha llegado a los 10 años. En este mundo se utiliza el sistema de extender la complicidad de un delito a los familiares del delincuente. Para los criminales atroces, toda la familia sería ejecutada, e incluso los bebés en diferentes hogares, si fueran sobrinas o sobrinos, serían incluidos. Bajo esa lógica, es realmente extraño que todavía esté vivo. Pero, ¿qué hay de eso? Dado que actualmente estoy vivo como una excepción a la norma, no tengo ninguna intención de suicidarme por ahogarme en la culpa, o permitir que las personas en mi dominio me maten. 72. Desde que nací, conozco alrededor de 72 personas en este dominio que han muerto. 23 murieron mientras eran enviados como mano de obra a otros territorios. 11 murieron por causas naturales y 6 han desaparecido, lo que de ella. Si realmente insisten que la gente que ha muerto desde que nací es culpa mía, lo aceptaré por ahora. Primero recordé los recuerdos de mi vida anterior un poco antes de cumplir uno. Cosas horribles como el asesinato, todo lo podrido conocido por el hombre eran los ideales tontos aquí. Había pasado un año viendo cómo se gastaba la vida de las personas como si fueran consumibles desechables. Después de eso fue cuando encontré la cicuta venenosa al borde del estanque cerca del jardín. La sopa para la familia del señor del dominio se había colocado en un rincón de la cocina para que se enfriara. Después de prepararla, y solo quedaban 2 cocineros vivos de los 7 originales en la cocina, por lo que colarse había sido simple. Los ingredientes que el padre había recolectado para su propia degustación, estaba prohibido para los cocineros comunes siquiera pensar en probarlos, y cualquier persona atrapada no sería perdonada y asesinada. Después de que obtuve el veneno, porque había dudado en usarlo durante tanto tiempo, murieron cerca de 40 personas más. Podría decirse que ese es mi crimen, pero ¿quién va a saberlo? Eso es. Estoy vivo. El hecho de que estoy vivo significa que no quiero morir. Déjame preguntarte de nuevo. ¿Por qué crees que todavía no te he matado? Solté el brazo de Camille con el que me había estado apoyando y saqué su daga ceremonial de su cintura. A pesar de que su hoja delgada era decorativa, todavía era lo suficientemente afilada como para cortar la piel de una persona. En esos ojos oscuros y nublados, vi miedo por primera vez. Capítulo 13. El modo difícil de la vida. Probablemente ni siquiera has pensado en la posibilidad de que te maten, ¿verdad? Agarré el cabello del niño y lo presioné contra el suelo como lo haría con un insecto. Después de apartar el cabello y exponer la garganta, presioné la punta de la hoja contra ella. Tragó saliva. Aún así, siguió mirando con resolución, que valiente para un niño de esta edad. Según las palabras de la doncella del santuario Siafime, los pecadores deben expiar sus crímenes con el castigo apropiado, para limpiar el alma de las impurezas. Entonces, ¿qué tal si inmediatamente te doy la pena de muerte aquí? Si vas a matarme, deja de actuar tan pomposo y date prisa ya, algo así. No habría significado nada para tu mamá. Aunque el sentimiento es admirable de que todavía esté tan animado mientras me ladra, es una tontería. Ponlo en las mazmorras del sótano. Sería malo derramar sangre durante el festival. Le devolví la daga a Camille y dejé la línea de visión del niño. Es algo inteligente e impertinente, pero ahora sé bien que es un niño simple. Sí, y en la superficie, Camille parecía obediente y respetuosamente bajó la cabeza,
y con sus instrucciones, los soldados comenzaron a atar al niño con una cuerda. ¿Qué es esto? Al final, ni siquiera pudiste matarme. Mientras giraba y trataba de escapar de los soldados, el niño seguía gritando. Lo ignoré todo y llamé a Camille de nuevo. Lleva a 15 personas del pueblo que tengan alguna relación con este niño a la mansión. Está bien incluso si son niños. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Los aldeanos no tienen nada que ver con esto. El niño de repente se volvió loco en un frenesí, y me reí por dentro. Una vez más lo ignoré e indiqué a los soldados que lo llevaran a cabo de inmediato. En poco tiempo, ya no podía escuchar su voz debido a una mordaza de tela. ¿Qué pretendes hacer con ese niño? Charlie. Camille extendió su brazo sin que yo tuviera que decir nada, pero tal vez es porque está interesado o algo así. Me preguntó eso con una emoción que no pude identificar en su voz. Todavía no sé la respuesta a esa pregunta, ya que no lo he decidido yo mismo. Por el momento, lo hablaré primero con el conde. No podemos permitir que los planes originales para la celebración del cumpleaños se desvíen aún más. Con el apoyo de Camille, me dirigí hacia el conde que estaba solo un poco alejado de nosotros. Los cuerpos de los soldados parecían estar bastante rígidos, cuando tomé su mano. Después de presenciar mi intercambio en el que confronté al niño, mirándolo directamente a los ojos, las miradas agudas se dirigieron hacia mí. Parecían estar algo asustados y en guardia contra mí. Quizás en sus corazones se han vuelto a alejar más de mí. Sin embargo, esto habría sido necesario algún día. No siempre puedo ser visto por ellos como un niño con el que pueden estar demasiado familiarizados. No soy un niño al que puedan apegarse emocionalmente. Es necesario que me reconozcan y me admitan como su señor, que se supone que es su líder. Ya que parece bastante difícil, me estoy deprimiendo un poco. Me he dejado llevar por el estado de ánimo. Me pregunto si esto es una suerte o una desgracia. El sol indicó que ahora es en algún momento de la tarde. Finalmente regresamos a la mansión, y los ojos de los soldados brillaban ante el festín que se les había preparado. Se supone que el primer día de la celebración de mi cumpleaños es para la gente. La tarde había sido marchar por los pueblos, proporcionando comida y bebida a la gente, por el bien de los aldeanos. Por la noche, para agradecer el esfuerzo de los soldados, habría un banquete en la mansión. Teniendo en cuenta el incidente que había ocurrido más temprano en el día, se decidió terminar las festividades inmediatamente después del habitual intercambio de regalos. Probablemente también sería bueno para los soldados terminar las cosas tranquilamente y sin alboroto. No estaban bebiendo vino y permaneciendo sobrios como niños, mirando al suelo con ojos fríos. Era claramente como si se hubiera vertido agua sobre el ambiente de la fiesta. Con la ayuda de la señora Galten, me cambié el ajustado y formal atuendo de caballero y volví a ponerme una cómoda túnica y una dalmática. La dalmática no estaba decorada con accesorios de alta calidad, pero tenía un patrón de tejido complicado. La gente odia cuando la nobleza es demasiado lujosa. Para evitar una reacción negativa innecesaria, el conde había decidido no usar joyas para decorar mi atuendo, sino que gastó más dinero en confeccionar la tela. Después de que terminé de vestirme, me apoyé contra la puerta y le levanté la voz a la señora Galten, que estaba ordenando mi ropa formal. Recientemente había empeorado al tratar de convertirme en su idea de una chica tradicional. En su región natal de Greenfield, se consideraba que la chica ideal era una ama de casa que no salía a trabajar, y parece que está tratando seriamente de aplicarme ese tipo de educación. Aunque soy una niña, pero antes de eso, la educación necesaria para un señor de dominio debería ser mucho más importante. Voy a salir un rato. Quédate aquí. Elisa-sama, ¿a dónde vas sola? Me aparté de la mano que la señora Galten me ofreció, salí rápidamente y rápidamente cerré la puerta detrás de mí. Mientras tenga un poco de distancia entre la señora Galten y yo, ella nunca me encontrará. Nunca se imaginaría que iría a las mazmorras del sótano. Las mazmorras del sótano aquí en las mansiones habían sido inmensamente expandidas por mi padre. Su área era aproximadamente igual a todo el primer piso. Dado que las piedras aquí en la mazmorra se han llenado de sangre en los últimos 20 años, el aire aquí abajo se sentía terriblemente espantoso. Las paredes de piedra parecían ligeramente húmedas bajo la luz de las llamas de las velas, dando un terrible recordatorio de que estas paredes han sido cubiertas de sangre muchas veces. Parece que los muros de piedra tosca se han utilizado en el pasado para rayar a la gente. El niño estaba agachado en una pequeña celda individual con paredes de piedra limpia. En esta mazmorra que siempre está oscura,
Incluso cuando es de día afuera, le quitaría el espíritu a cualquiera. Después de todo, los seres humanos tienen miedo instintivo a la oscuridad. Levantarse. Ante mi línea repentina, el rostro del niño se levantó en respuesta. La expresión en el rostro del niño era de agotamiento en lugar del odio que me mostró antes. ¿Para qué viniste aquí? He venido a verte. Su voz ya no tenía el espíritu del día, en cambio era un poco amargo. Vas a ser ejecutado tan pronto como terminen las festividades. Como cómplice de su crimen, el alcalde del pueblo que lo había contratado, así como su hija, y la mujer llamada Marley en cuya casa ha estado viviendo, y sus 2 hijos también serán ejecutados junto con usted. Me obligué a tragar el sabor amargo cuando mencioné el castigo, y mi voz sonó más fría de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Usted pregunta por qué? Lo que acabas de hacer fue un intento de asesinato de la nobleza arciana, ya que aquí soy la vizcondesa y señor del dominio. Agregando el crimen de traición, ahora eres considerado un criminal atroz. Seguramente no pensaste que esto terminaría simplemente como un niño tirando una piedra a otro niño. El niño que estaba abrazando sus rodillas en la parte de atrás de la celda de la cárcel ahora estaba temblando y comenzó a moverse. Arrastrándose lentamente hacia mí, los brillantes ojos oscuros del niño parecían los de un espectro. Agarró con fuerza los barrotes de hierro de la celda y me miró con una expresión terriblemente tranquila. Aunque sabes que eres un criminal, vas a castigar a las personas en tu dominio para preservar tu honor. Ante esa pregunta que salió de la boca de un niño tan pequeño, me sorprendió y me pareció risible. ¡Qué niño más precoz! La cabeza de este niño ardía con un sentido de justicia justa, pero la falta de conocimiento había invitado a la desgracia. ¿Morir es tan aterrador? ¿O es dolorosamente difícil que hayas involucrado a los que te rodean? O tal vez ambos. Hice mi mejor esfuerzo para reprimir mi leve sonrisa mientras preguntaba. El niño me miraba con ojos que querían matarme a tiros, pero por alguna razón lo encuentro bastante divertido. Tú causaste todo esto con tu propia estupidez. Su castigo está en completo acuerdo con la ley. Tal vez debería retomar el pasatiempo de mi padre y disfrutar dañando a la gente del dominio. ¿Qué? Las leyes de un país están ahí para proteger a su gente. Eso incluiría a la nobleza también. La nobleza no es gente común, son los engranajes que mueven este país. Si la gente tonta olvida eso y trata de lastimar a otros, este país podría ser destruido. Como mi padre. Como no ha recibido ninguna educación, no sé si se entenderá el verdadero significado de mis palabras. Me pregunto cuán impactantes serían las ideas que tomé prestadas de mi vida anterior como prueba. No dije nada más, e inmediatamente me di la vuelta y lo dejé en el calabozo. Capítulo 14. Balanzas del karma. El segundo día de la celebración de mi cumpleaños, un sacerdote de la iglesia realizaba una ceremonia para recibir bendiciones. Tan pronto como llegó su sencillo carruaje tirado por caballos por la mañana, al igual que ayer, los planes de hoy se fueron por la ventana. Este es Farisdono. Tan pronto como vio que el sacerdote se bajaba del carruaje tirado por caballos, Ealteregia levantó la voz en forma interrogativa. ¿Feris? El cura que venía hoy debía llamarse Almins. Aún más sorprendente fue lo sorprendido que parecía el conde Teregia al ver a Feris y al conde bajar, respetuosamente la cabeza. Deben ser un sacerdote de alto rango. Justo antes de que el sacerdote hiciera una reverencia, nuestros ojos se encontraron por un instante. Las pupilas del sacerdote eran de un negro puro absoluto, me puso la piel de gallina. El sacerdote estaba vestido con túnicas blancas de sacerdote y un velo, con un chal negro sobre los hombros, y sostenía una espada y un bastón más alto que su cuerpo en sus manos. Tanto la edad como el sexo eran difíciles de determinar. La cabeza del personal estaba decorada con un símbolo triangular que representaba una balanza, y el círculo que sostenía su velo tenía un adorno que parecía tener un tercer ojo en la frente. La balanza estaba destinada a juzgar las buenas acciones de una persona contra sus malas acciones. El ojo era un símbolo de cómo la iglesia sí podía ver a través de los pecados de uno, y la espada representaba el castigo y el orden, y el dios Misorua daría bendiciones. Segment. Ha sido un tiempo. La voz pareció un poco demasiado baja para una mujer, pero un poco demasiado alta para un hombre. El género es cada vez más difícil de determinar. Cuando Camille tomó el chal de la persona para ellos, aunque se burló de lo que se suponía que debía hacer un paje, aunque podía ver la línea de los hombros del sacerdote,
como era de esperar, todavía no podía determinar su género. ¿Qué le pasó al Menes Dono? En esta época del año, ha estado ocupado en todas partes ayudando a orar por el éxito de las festividades de primavera. Debido a su fatiga acumulada, lo estoy reemplazando hoy. Su piel y rostro todavía parecían jóvenes como los de un adolescente, pero su tono y actitud parecían los de una persona mayor. Pero, ¿por qué es que no parece haber ningún sentido de incongruencia? Los dos caminaron hacia la mansión en silencio. El sacerdote llamado Ferris había cerrado los ojos justo después de bajarse del carruaje tirado por caballos y saludar al conde, sin prestarme atención. Dado que incluso el conde está permitiendo esto, me pregunto qué tan alto rango es este sacerdote. Había distinciones entre sacerdotes, monjes y otros clérigos. El rey les da a los sacerdotes sus posiciones y llevarían a cabo varios rituales tanto para el palacio real, como para los templos, pertenecen tanto al palacio real como a la iglesia. Dado que el conde está ignorando el hecho de que este sacerdote ni siquiera se dignó saludarme, una vizcondesa, el sacerdote debe estar al menos al nivel de un jefe de templo o sacerdote principal. Comparándolo con los rangos nobles, al menos un mayor. Conde en rango. Me pregunto por qué una persona tan importante tomaría el lugar de su subordinado y vendría hasta aquí. ¿Cuándo será la ceremonia? Está previsto para el mediodía. Ferris caminaba con pasos largos, a paso rápido. Es impresionante lo rápido que camina el sacerdote teniendo en cuenta la dificultad de hacerlo con la longitud de los dobladillos de la túnica y que no están caminando tan rápido como para ser groseros. Como soy un niño, a veces la gente se olvida de eso y no puedo seguir el ritmo. Hasta entonces, ¿está bien si echo un vistazo al jardín? Por supuesto. Earl Teregia me miró. Probablemente quiere que regrese a la mansión primero. Si el sacerdote quiere ver el jardín, podría significar que tienen algo de qué hablar. De lo contrario, dado que el conde probablemente tenga que terminar más preparativos, sería mejor si alguien más hubiera guiado al sacerdote. Debido a su estado, Camille no había dicho una sola palabra en todo este tiempo, y los despedimos a los dos al jardín. En la mansión de Golden Hills, no hay sala de oración. Normalmente, debería encontrarse en la residencia de cada señor del dominio, pero, hace varias generaciones, el jefe de la familia Caldia parece haberlo destruido, pero debido a que los registros de esa época eran pocos, no quedaron detalles. Debido a que sucedió tal cosa, también me interesa saber por qué todavía no hemos sido excomulgados de la iglesia. Como no había suficiente dinero para construir una nueva iglesia aquí, la ceremonia esta vez se realizaría en una pequeña iglesia que está en el área bajo control directo. Los sirvientes de la mansión habían trabajado en la limpieza aquí, por lo que la iglesia estaba bonita y ordenada. Por dentro, se parecía a las capillas de mi mundo anterior, creo. Se sentía un poco occidental y religioso de alguna manera, es todo lo que sabía. Aunque siento que se parece a una capilla, en realidad no recuerdo la mayoría de las características en detalle. Después de haber pasado ya 6 años en un mundo y una cultura completamente diferentes, los recuerdos de mi vida anterior se estaban volviendo vagos. En la parte más interna de la iglesia había un altar. El altar también estaba decorado con una gran espada y escamas, y el símbolo de la iglesia de Arcia, el tercer ojo, estaba dibujado en los azulejos de las paredes. Para mí, que casi no tenía nada que ver con nada religioso tanto en mi vida anterior como en esta, no pude evitar sentir que todo esto era muy extraño. O tal vez es simplemente porque la luz distorsionada que bajaba del tragaluz de vidrieras era demasiado deslumbrante para mí. Se había usado generosamente tela blanca para mis propias vestimentas. Ya que había sido hecho especialmente para esta ceremonia, no había decoraciones y no estaba adornado, y la longitud de mi falda y velo eran lo suficientemente largos como para arrastrarlos por el suelo. Hice lo mejor que pude para aguantar el peso mientras avanzaba hacia el altar. Allí, el sacerdote Ferris me esperaba con un bastón y una espada en cada una de sus manos. A esta ceremonia asistieron muy pocas personas ya que la mayoría desconocía los detalles. Solo estaba el sacerdote que presidía, la persona que recibiría la bendición, el tutor de la persona si era menor de edad y una persona que no era familiar como testigo. Fueron todo lo que se consideró necesario para el bien de la ceremonia. Debido a que se consideraba necesario que una persona eliminara sus pecados para recibir las bendiciones de los dioses, la ceremonia también incluía un ritual donde se juzgaban los pecados de la persona bendecida. Es por eso que esta ceremonia fue altamente confidencial en comparación con las demás.
La Iglesia Estatal de Arcia es la Iglesia Arcia. Las sectas pertenecientes a esta religión se consideran colectivamente parte de la religión Sia. Hace un milenio, Sanahar había creado el reino sagrado de Arcia, creando la facción más grande de la religión Sia, la Iglesia Arcia, y dado que Sanahar había sido descendiente directo del fundador de la Iglesia Sia, la doncella del santuario Sia Fime, parece que a menudo se llamaban a sí mismos la Iglesia Ortodoxa. Comunes entre todas las sectas Sia eran los conceptos de pecado, castigo y ley. En todas las sectas Sia, las palabras sagradas que el fundador Sia Fime había dejado atrás, el código sagrado, se trataban como las sagradas escrituras de la Iglesia. Este libro contenía un sistema legal avanzado que se usa incluso hoy en día, y mantener el orden en la sociedad y vivir la vida con razón y ración es lo que enfatiza Sia. El sacerdote me tocó en los pies, los hombros y la frente. Y ahora comenzaré la ceremonia de bendición. Hija de Caldia, Elisa, levanta tu rostro y conoce tus pecados. Levanté la cabeza siguiendo las instrucciones de Feris. Los platos de la balanza en el altar, el izquierdo indicaba pecados, y el lado derecho representaba virtudes. Era costumbre que la nobleza con sus propios territorios pusiera el código sagrado en el lado izquierdo y los granos en el lado derecho. Es por eso que, cuando vi lo que realmente estaba allí, mi respiración se detuvo por un momento. Encima de un trozo de pergamino en el plato izquierdo, había una ramita de cicuta venenosa. Encima del manojo de trigo dorado en el plato derecho, había otra ramita de cicuta venenosa por alguna razón. Como si se escondiera en su sombra, también había una pequeña flor marchita. Mi corazón latía tan fuerte que era doloroso. De repente me ahogué, porque me había olvidado de respirar. Sentí un shock como si me hubieran golpeado en la cabeza. La balanza está inclinada hacia la derecha. Esto compensa tus pecados. Confrontar tus propios pecados será tu castigo. Mi cerebro se sentía completamente entumecido, y la voz de Feris se arremolinaba a mi alrededor. Earl Teregia me golpeó suavemente la espalda mientras seguía mirando las escamas aturdida, y finalmente pude respirar de nuevo después de que mi respiración se atascara en mi garganta. Se había colocado una ramita de cicuta venenosa en ambos platos. Su color verde brillante atrajo mi mirada. ¿Desde cuándo se supo? ¿Por qué se supo? ¿Era Earl Teregia quien lo sabía? ¿O fue el sacerdote Feris quien lo supo de alguna manera? Ante el hecho de que alguien definitivamente supiera sobre mi mayor crimen, mi cuerpo tembló. Como si mi corazón estuviera lleno de agua helada, sentí que mis manos y pies se volvían helados primero en lugar de mi cabeza, que aún estaba entumecida. Nunca olvidarás tus propios pecados. Ahora bien, recibirás las bendiciones de mi Sorba. Capítulo 15. Actuando como una niña. Cuando terminó la ceremonia y me permitieron irme, inmediatamente me derrumbé sobre el brazo de Camille. ¿Qué es esto?, dijo el conde en una oración incompleta cuando me miró a los ojos. Cuando vi mi reflejo en sus ojos tranquilos, forcé un sonido de mi garganta. Como todavía soy joven, esta ceremonia realmente me cansó. Voy a descansar bien. Detrás de mí, la risa de Feris pareció alcanzar mi espalda y perseguirme. Sentí una extraña sensación de miedo y aunque sabía que era indecoroso, me aferré con fuerza a Camille. El platillo izquierdo de la balanza representaba mis pecados. Ese trozo de pergamino tenía una lista de los nombres de las 72 personas en mi dominio que habían muerto después de que yo naciera. Y las hojas de esa cicuta venenosa. La gente a la que había defraudado y mis propios padres y hermanos. Si ese es mi pecado, lo entiendo perfectamente. Como les había dicho que no me sentía bien, Camille se despidió de mí y se dirigió rápidamente a la mansión para que pudiera descansar lo antes posible. En este momento no tenía la capacidad de pensar en nada, y me apreté contra él con tanta fuerza que me dolían las manos. Las yemas de mis dedos se estaban poniendo pálidas por la falta de circulación sanguínea, y las uñas que me había lastimado ayer por arañar la tierra comenzaban a dolerme. Charlie, cálmate. Como si pudiera ver que algo andaba mal conmigo, Camille me golpeó suavemente en la espalda. Eso me empujó a aflojar mi agarre sobre él. Debería dejar de lastimar mi propio cuerpo en vano solo porque estaba en un estado de confusión, pero todavía estaba lleno de sentimientos desagradables. No sé cuáles son los pecados de Charlie, pero tus pecados han sido perdonados, y me he cerciorado de que has recibido correctamente las bendiciones. Vamos, respira hondo. Muy bien, está bien,
mientras Camille estrechaba mi mano suavemente, aliviando un poco el sabor amargo en mi boca que se había estado extendiendo. Simplemente viéndome como un simple niño y protegiéndome, su dulzura en este momento me hizo pensar que tal vez no era un tipo tan terrible después de todo. Aunque mis pecados son bastante imperdonables, ese sacerdote dijo que mis pecados fueron compensados. La Iglesia está a cargo del sistema de justicia en este país, lo que significa que mi crimen no sería cuestionado después de lo que sucedió hace un momento. Sin embargo, antes no había nada relacionado con el arrepentimiento de mis pecados en la balanza. La expiación de mis pecados podría no haber terminado todavía. Como estaba apretando los dientes con demasiada fuerza y el rechinar comenzaba a doler, me sacó de este tren de pensamientos. Camille no dejaba de darme golpecitos en la espalda para ayudarme a respirar hondo y profundamente, y cambié mi línea de pensamiento. Así que ahora se sabe el crimen que soy responsable de cometer, pero es impropio que estés tan inquieta por esto, Elisa Caldia. Al regañarme a mí mismo, me calmé y repasé en mi mente todo lo que me había asustado. El frío helado que había sentido durante la ceremonia no era tan extraño, era mi cerebro enviando órdenes para enfriar mi cuerpo mientras mi sangre comenzaba a hervir. No importa quién sea ese sacerdote. El problema es si ese sacerdote tiene la intención o no de hacer algo contra mí. Tampoco importa si todo sobre mí había sido expuesto. No importa cuánto sepan, debería estar bien si actúo como un niño y pretendo no saber nada. Camille, bájame. Mi voz sonaba helada cuando hablé. Camille, que estaba a punto de entrar en las inmediaciones de la mansión, detuvo sus movimientos. Charlie. Déjame caer. Caminaré solo. Miré directamente a Camille, que parecía sorprendido, y como si se estremeciera de mí, lentamente me soltó de sus brazos. Gracias por la molestia de ayudarme. Perdón por mostrarte una apariencia tan poco elegante. Miré a Camille, cuyos ojos estaban muy abiertos y la boca en silencio. Entre la vegetación, sus ojos rojos parecían extrañamente antinaturales y brillaban con un color casi como la sangre. De repente me desperté y me levanté de la cama. El reloj de agua indicaba que era alrededor de la medianoche. No tengo recuerdos de haberme puesto mi ropa de dormir. Al final, el carruaje tirado por caballos del sacerdote Ferris me había llevado de regreso a la mansión, y estaba tan fatigado que probablemente me quedé dormido en ese mismo momento. La mesa auxiliar junto a mi cama tenía una jarra plateada de agua y un plato de fruta sobre ella. Solo bebí el agua y me bajé de las sábanas. Aunque mi piso está alfombrado, el frío aún comenzó a transmitirse desde mis pies descalzos. La noche en primavera es bastante fría. Me puse una chaqueta adecuada y salí de mi habitación. Me dirigí directamente a la mazmorra del sótano. ¿Por qué iba allí? Ni siquiera yo mismo lo sabía. La prisión de piedra helada era como un ataúd. Mientras mi padre había estado vivo, este había sido verdaderamente un lugar para los muertos. Tuve un impulso repentino de destruir esta mazmorra, pero de alguna manera logré calmarme. Aunque probablemente no haya necesidad de una mazmorra demasiado grande, y sería mejor deshacerse de ella, en este momento necesito evaluar mis acciones con frialdad y no ceder a los impulsos. El niño estaba en la parte trasera de la misma celda de la cárcel que ayer, y dormía en una manta gruesa y vieja. Qué relajado a pesar de que podría morir mañana o pasado mañana. Después de pensar eso, finalmente pude sonreír un poco. Cada vez que vengo a hablar contigo, tengo el hábito de volverme demasiado orgulloso. Podría tomar una actitud prepotente contra el niño que ha sido aprisionado por mí, pero solo pude escapar con el rabo entre las piernas cuando los adultos descubrieron mi secreto. Mi propia superficialidad y estupidez me hicieron enojar. Mi sonrisa que había aparecido cambió a una risa autoburla. Agarré las frías barras de hierro con tanta fuerza que dolía, y escuché los sonidos del sueño del niño por un rato. La cicuta venenosa se había colocado en los lados izquierdo y derecho de las escamas. Al mismo nivel que el pecado de matar a toda mi familia, el haber eliminado a mi malvada familia también fue reconocido como una virtud. Aunque mi hermana mayor solo tenía 12 años, es patético que la gente ya la quisiera muerta. Y ahora, cuando solo tengo la mitad de la edad que ella tenía, la gente me desea la muerte de la misma manera. Siento que eso también es patético. Mi autodesprecio ahora se transformó en desprecio por mí mismo después de pensar en ello. Y luego, pensé en la flor marchita que casi había estado escondida. El sacerdote había recogido una flor que se usaba para las tumbas. ¡Qué persona tan terrible! Qué grosero haber jugado con mis emociones de esa manera.
Tener una evidencia tan importante colocada frente a mí me había angustiado. ¿Cuáles eran los objetivos del sacerdote que jugó con mi mente y del conde que lo había permitido? En la mazmorra fría y oscura, mi cabeza permaneció fría. Nadie más que yo sabe lo que he hecho, lo que significa que tienen alguna forma de revelar los pecados pasados. ¿Significa esto que no tengo forma de escapar de la expiación? Bueno, si eso es lo que quieren. Volví a pensar detalladamente en los acontecimientos de la iglesia. Pensándolo ahora, realmente no era algo por lo que haber estado tan alterado. Me sentí enojado, avergonzado y decepcionado por lo angustiado que había estado. Probablemente el conde también estaba decepcionado conmigo. El hecho de que la lista de 72 personas que habían muerto estuviera ahí era una prueba definitiva de que él había proporcionado esa prueba. Al pensar eso, mis hombros cayeron involuntariamente por la frustración. Te he encontrado. De repente, una voz habló detrás de mí, sorprendiéndome y haciendo que me tensara. Por reflejo, alcancé la espada en mi cintura. Oh, esta voz era la de Camille. Cuando entrecerré los ojos hacia la entrada oscura de las mazmorras, a la luz tenue que proporcionaban las velas estaba la persona que esperaba. Quiero decir, Charlie. Una cosa tan infantil como correr fuera de tu habitación a esta hora de la noche, si ibas a hacerlo. ¿No podrías haber comenzado a una edad más temprana? Es sospechoso porque hace mucho que ya has pasado esa edad. Contrariamente a sus palabras, su tono de voz era bastante suave. Pareces estar confundido, ya que soy un niño. Un niño normal, ya sabes, debería haber corrido, reído y llorado más. Nunca dices nada, eres muy observador, siempre obediente, y el hecho de que puedas reprimir tus propios sentimientos es increíble. Camille no ocultó su propia actitud incrédula mientras seguía acercándose a mí. ¿Me van a traer de vuelta? Instintivamente agarré las barras de hierro de la celda de la cárcel aún más fuerte. Todavía quería pensar en varias cosas aquí por un poco más de tiempo. Pero al contrario de lo que esperaba, Camille se detuvo una vez que se estiró frente a mí y simplemente puso algo en mi hombro. Era una capa de lana ligeramente pesada que funcionaba bien durante el invierno. Mi ropa por sí sola no había sido suficiente para protegerme del frío, pero con esto el aire frío ya no podía penetrar a través de la ropa y llegar a mi piel. Si te estoy molestando, esperaré afuera. Camille de repente se rió entre dientes. ¿Por qué me duele tanto la garganta de repente? No, no tienes que irte. ¿No te quedarás aquí conmigo por un rato? Tuve que sacar esas palabras de mi garganta, pero cuando salieron sonaron tan suaves y débiles. Capítulo 16. Lo que aprendí después de mi debut social. Es el tercer y último día de la celebración de mi cumpleaños. En los pasillos que normalmente estaban vacíos y en el jardín había bastantes personas que no conocía. Eran nobles de los dominios vecinos, y varios nobles estaban conectados con Ealteregia de alguna manera. Aunque sé sus nombres, es la primera vez que los veo. Maté a mi familia a una edad temprana, y ni siquiera había salido del área bajo control directo hasta anteayer, por lo que no tenía forma de conocer a otros nobles. Tener tanta gente reunida aquí en la mansión es la primera vez que recuerdo. Desde la ventana de mi segundo piso, pude ver un diluvio de varios colores. Como todavía soy menor de edad, el conde se encarga de saludar a todos los invitados. Los invitados esperaban en el jardín. Ese joven de allí es el único hijo del vizconde Jensnaut. Y, la persona a su lado en traje formal de caballero verde es uno de los hijos de Alguenas. Están en la edad de graduarse de la escuela. Si continúa siendo pacífico, será beneficioso para nosotros tener buenas relaciones con ellos en el futuro. Camille se paró a mi lado y me ayudó brindándome información sobre los nobles de los dominios vecinos, ya que él había servido como guardia del conde antes durante las visitas a otros dominios, los reconoció. Los nobles de la capital real eran en su mayoría nobles de rango inferior y nobles sin sus propias tierras, y que sus hijos los acompañaran podría ser normal, pero los nobles de los dominios fronterizos más pequeños a menudo tenían plebeyos que los acompañaban. Como un noble respetable de la capital real, Ealteregia, que tenía un historial de servicio en el Palacio Real, cada vez que visitaba los dominios vecinos, al igual que tenía nobles de menor rango sirviéndole en la capital real, traía sirvientes con él. Y, debido a que no hubo tantas oportunidades de visitar los dominios vecinos, es muy conveniente que Camille haya llegado a estar de acuerdo con el conde cada vez. Como era claramente obvio, sin importar cuán tonto fuera Camille,
ya que él era mi criado, el conde debe haber estado tratando de entrenar a Camille y darle algo de experiencia. Hoy también ha dejado a Camille a mi lado, lo que probablemente fue algo hecho a propósito. Y así, mientras miraba a los nobles desde la ventana, el sirviente del conde, Belwa, subió de repente las escaleras. Este hombre es capaz de aparecer inesperadamente al azar. Me pregunto si es un requisito poder caminar extremadamente rápido como secretario del conde. Elisa-sama, parece que todos han llegado. Entiendo. Estaré ahí pronto. Camille, llama a Rasyok. Sí, Elisa-sama. Frente a Belwa, Camille no tenía su actitud habitual, y lo dejé a cargo de liderar a Rasyok. Un manto extravagante cayó en cascada desde sus hombros. Hoy, como siempre, vestía un atuendo formal de caballero, y el de hoy era menos informal y más formal que de costumbre. La única parte ligeramente informal era mi abrigo largo. Sin embargo, mi manto era más pesado de lo habitual, y de manera molesta, me quedaría sin aliento si movía demasiado la parte superior de mi cuerpo, pero no había forma de evitarlo. Hubiera sido mejor si pudiera montar a caballo como el primer día de la celebración de mi cumpleaños, cuando tuve que caminar, de repente sentí que mi irritación aumentaba. Por reflejo, levanté el codo derecho para tratar de aliviar un poco el peso, pero Belwa me reprendió en voz baja y me dijo, soportadlo, es solo por hoy. La ropa ceremonial formal es realmente muy pesada. En realidad es más ligero que un vestido. Es porque la ropa interior es más pesada. Belwa habló de la ropa interior femenina como si nada, a lo que no pude responder y permanecí en silencio mientras bajábamos al primer piso. En ese momento, mi atención fue captada involuntariamente por el rostro que apareció a la vuelta de la esquina. Ah, Elisa-sama. Señora Galtón. Mi voz sonaba harta, y aunque quería inventar una excusa, no había forma de evitarlo. Había una abundante cantidad de tela suave y transparente en sus brazos, y también sostenía un vestido llamativo. Debido a que hoy es el primer día en el que me presentarán a todos los nobles, ella me imploró que al menos usara un vestido en la ocasión, y apeló una y otra vez a todos sin importar quiénes eran. Elisa-sama o Hou-sama. Por favor, reconsidera, si apareces frente a todos esos nobles vestidos así, no es como si estuvieras declarando que trabajarás aunque seas una niña. ¿Y hay algo malo en eso, señora Galten? Estoy realmente harto de su discriminación de género. Naturalmente, mi tono se volvió bastante duro y la señora Galten retrocedió un poco ante mi presión. Apuesto a que Belwa detrás de mí probablemente también tenga una cara aterradora. Sin duda, soy el señor de este dominio. No tengo parientes y no puedo permitirme dejar todo lo relacionado con la administración de este territorio a Ealteregia durante todo el tiempo restante hasta que me gradúe de la escuela. Ya es bastante mayor, no sé cuándo podría perder su protección. No tengo tiempo libre para escuchar continuamente las peticiones sin sentido de la señora Galten. Especialmente en este momento, cuando importantes invitados nobles están esperando mi llegada. Es muy lamentable que mi niñera que me crió no supiera discernir el momento y el lugar adecuados para las cosas. Si eso sucede, tendré que gobernar este dominio y su gente que me ha confiado el rey por mí mismo. Por eso estoy aprendiendo. Es por eso que estaré apareciendo frente a los nobles como estoy. ¿O hay algún problema con eso? Ese es. Al ver que la señora Galten no tenía palabras, ya que tenía prisa, le hablé mientras pasaba a su lado. Ella se ha vuelto más acalorada recientemente. Dado que he crecido y sus deberes como mi niñera se han reducido significativamente, me pregunto si se siente frustrada. Cualquiera que sea el caso, si no se calma un poco, se aislará cada vez más dentro de la mansión. Puede parecer extraño si trato de confrontarla seriamente sobre sus puntos de vista, pero afortunadamente Belwa siente lo mismo que yo y la mantiene bajo control. Podía escuchar a la banda comenzando a tocar su música. Me detuve un momento en la puerta del pasillo, para repasar mi apariencia una vez más. Belwa extendió su mano y ajustó ligeramente la posición de mi bufanda. Tus agudas palabras de antes fueron muy refrescantes de escuchar. Si Elisa-sama realmente piensa eso, el conde Sama también estará complacido de escuchar eso. Debido a que regresé con una lesión el primer día de la celebración de mi cumpleaños, creo que me ha puesto más irritable. Las acciones de la señora Galten, a su manera, están fuera de consideración para mí y mi futuro también. Sí, eso es verdad. Belwa no sonrió mientras respondía, y entró al salón sin decir una palabra más, así que lo seguí sin dudarlo.
Cuando las puertas se abrieron, el brillo llenó todo el salón ya que había luces por todas partes a pesar de ser mediodía. Miré por todas partes a mi alrededor, pero no pude sentir ningún fragmento de favor en sus ojos. Bueno, no es nada por lo que vacilar. Después de todo, es común a las primeras reuniones. Me acostumbré aunque sea desagradable. Como se esperaba de los invitados reunidos por el conde, no se escuchó ninguna conmoción grosera de ellos. Dado que es así, aunque no puedo dejar de lado por completo el problema con la señora Galten, decidí dejar de defenderla. Será terrible para mí más tarde si no presto atención y cometo un error garrafal. Earl Teregia me llevó y me presentó a los nobles invitados. Entre la nobleza arciana, hay costumbres y modales que deben observarse cuando se presenta a alguien a los conocidos por primera vez. Es que se supone que no debo hacer nada como invitado de honor, y alguien más te presentará a todos. Es decir, estaba limitado a saludar directamente a las personas. Me presentaron a nobles de dominios con los que teníamos tratos, dominios con los que podríamos entablar relaciones en el futuro, nuestros dominios vecinos y nobles de la capital real que el conde conoce desde hace mucho tiempo. Dado que Camille me había estado enseñando antes de esto, recordar sus nombres fue un proceso relativamente sencillo. Los invitados de dominios importantes con los que intercambiaríamos, como Hensnaut y Roxia, tendrían que ser tratados con cortesía, mientras que tenía que prestar atención para no ofender a los de dominios fuertes cercanos como Genas o Huckfena, era bastante tedioso. Entre ellos, había un joven que extrañamente no me pareció desagradable. Parecía joven, probablemente con poco más de 20 años. Tenía una piel blanca como la nieve que casi nunca había visto desde que nació en este mundo, cabello plateado raro y ojos azul profundo. Debe ser del noroeste de la capital real. Solo las personas del oeste de las montañas Albus tienen un color tan especial, y mis ojos se sintieron atraídos involuntariamente hacia él. Me miró a los ojos y esbozó una leve sonrisa. Ante su completa aparente falta de malas intenciones, en realidad comencé a pensar que sospechaba y solo asentí con la cabeza. Camille, ¿quién es esa persona con el cabello plateado? Cuando Camille miró al joven al que estaba señalando, pareció estar un poco perdido por un momento, hasta que finalmente respondió con una voz que no confiaba en la respuesta. Creo que es Margrave Moulten de la región de Fosubari. Fosubari, la región más al noroeste del reino. Como está bastante lejos, solo conozco un contorno aproximado de la geografía de esa región. Realmente ha recorrido un largo camino solo para visitar este dominio atrasado que pertenece a una vizcondesa joven. Se tarda casi un mes en llegar aquí utilizando un carruaje tirado por caballos. Como margrave, no creo que tenga tanta influencia en el palacio, así que no sé por qué el conde habría invitado a este hombre aquí. ¿Te gustaría ir a saludarlo? Nah, está bien. Earl Teregia no lo había presentado. En lugar de dedicarle tiempo a él, creo que debería prestar más atención a otros nobles. Así que saqué de mi mente ese hermoso color plateado y volví a mirar a Earl Teregia. El joven continuó mirándome por un rato. Podía verlo por el rabillo del ojo. Él era el único en este lugar que tenía algo así como una leve y suave sonrisa hacia mí por alguna razón. Capítulo 17. Elis Sherstoka. Debido a que un huérfano de la aldea de Cyril en el dominio de Caldia le arrojó una piedra a la vizcondesa de Caldia y la hizo caer de su caballo, varios aldeanos fueron castigados y tuvieron que asumir la responsabilidad. El niño que era el verdadero culpable en cuestión fue atado en un saco de yute y arrojado a un río, mientras que los que contrataron al niño para hacerlo, las personas con las que vivía el niño y varios otros aldeanos asociados fueron azotados enfrente de los demás aldeanos. Ese fue el rumor que llegó a la capital poco después de que terminara la celebración de mi cumpleaños. El dominio caldiano tiene características particularmente notables al respecto. Sin embargo, el escándalo por las atrocidades del anterior Lord Orville Caldia y la muerte de la familia por envenenamiento en el que solo sobrevivió la hija menor, lo que provocó que el hermano menor del marqués Rittergau tuviera que convertirse en su tutor, fueron algunos de los eventos más importantes de los que se habló en los rumores. Los nobles en los últimos 30 años, los nobles chismosos en la capital real con demasiado tiempo libre, todos tenían su atención en el dominio de Caldia. Y esa parece ser la descripción general actual del dominio Caldia en la capital real. Gracias por tu arduo trabajo, Camille. Aunque está dentro de las expectativas, que incluso sepan sobre el incidente del huérfano significa que la Cámara de los Lores realmente no tiene nada mejor que hacer que prestar atención a lo que está pasando aquí. Es deprimente pensar en eso. El otro día,
cuando el conde asistió a una reunión en la Cámara de los Lores, como parte del séquito del conde, Camille lo acompañó a la capital real por primera vez. Aunque soy un noble, todavía no puedo ir a la Cámara de los Lores ya que solo tengo 6 años. Pero esto significa que el conde finalmente tiene la intención de llevarme pronto a la capital real. La Cámara de los Lores es como una agencia gubernamental a la que pertenece toda la nobleza arciana con nobleza. Es el organismo de gobierno de más alto nivel por debajo del rey, y puede realizar varias tareas legislativas y administrativas además de las judiciales que se dejan a la Iglesia. Aparte, gracias a la existencia de la Cámara de los Lores, había muy pocos otros lugares para que los nobles arcianos socializaran. En realidad, allí se hacía muy poca diplomacia o política, simplemente se ha convertido en un lugar para que los nobles se diviertan y exhiban su poder, lejos de los valores de la Iglesia de contentarse con la honesta pobreza. Entonces eso significa que Charlie es sorprendentemente delicado. ¿De qué se trata esto sorprendentemente? ¡Qué grosero! Camille fue tan imprudente como siempre, y comencé a masajear la arruga entre mis cejas reflexivamente. Había dicho antes que perdonaría su irreverencia, y como tenía recuerdos de una vida anterior, pensé que probablemente sería más fácil soportar la actitud informal de Camille en lugar de la alternativa. Finalmente pude organizar mis sentimientos recientemente. Resumí brevemente lo que había escuchado de Camille y lo anoté en un pergamino. Lo clasifiqué simplemente en mi escritorio y me levanté de la silla. La luz del sol que brillaba a través de los gruesos cristales de las ventanas se sentía tan cálida que me estaba adormeciendo. Recientemente, el frío de la primavera se había desvanecido. Las largas horas de sol en el verano estaban llegando. Apoyé la cabeza en el vientre de Raciok mientras dormía en el alféizar de la ventana, sintiendo sus suaves escamas contra mi mejilla mientras respiraba. Raciok se despertó con un resoplido de molestia porque su siesta había sido interrumpida, pero aún así extendió un ala y cubrió mi cuerpo. Antes de que me diera cuenta, sus alas se habían ensanchado lo suficiente como para cubrir cómodamente mi pequeño cuerpo. A pesar de que sus alas solo tenían la longitud del brazo de Camille cuando llegó a esta mansión, su tasa de crecimiento es realmente bastante. Charlie, ¿tienes sueño? No, solo me voy a acostar un rato. Vamos a ver cómo está Elise antes del mediodía. Los residentes de la mansión de Golden Hills cambiaron inmediatamente después de la celebración de mi cumpleaños. Mi niñera fue cambiada. 2 chicas fueron bienvenidas como mis compañeras y Camille también consiguió su propia habitación pequeña. Sin embargo, una de las niñas estaba enferma y tuvo que recuperarse nada más llegar. Esa es la historia. ¿Cómo está la comida, Elise? En uno de los cuartos más recónditos de la mansión, saludé al niño que estaba acostado en la cama. Aunque lo llamé niño, en realidad era 3 años mayor que yo, y debido a la desnutrición no parecía mayor que yo en absoluto. Aunque ahora estaba recibiendo una buena atención todos los días, todavía había algo salvaje en su cabello negro, y sus brillantes ojos oscuros me miraban con furia. Los guantes que cubrían las yemas de sus dedos y el vestido que llevaba puesto no parecen encajar muy bien con su imagen. El cocinero Nathan estaba preocupado por ti e incluso se tomó la molestia de hacértelo él mismo. Si no comes bien tu comida, no tendrás la energía para estrangularme, Elise. Un sonido metálico discordante resonó. Detrás de mí, Camille suavemente puso una mano sobre mi hombro, vacilante pensando en evitar que hiciera algo precipitado. En la cama de la habitación en penumbra, el niño pequeño temblaba de ira. Muy molesto. Además, mi nombre no es Elise. Soy Ratoka. No, eso está mal. El huérfano llamado Ratoka del pueblo de Cyril ya ha sido ejecutado. Eres Elise Cherstoka, mi compañera de juegos y una chica perteneciente a la mansión de Golden Hills. Eso no es. Definitivamente te mataré algún día. Esta vez sus cadenas estaban haciendo un fuerte tintineo. Me reí de su aspecto animado mientras me gritaba. Te has pasado de la raya, me indicó Camille apretando mi hombro con más fuerza. Tú, al final, eres solo un cobarde que ni siquiera pudo matarme. Bueno, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Eres un compañero mío tan precioso que ha venido a visitar mi mansión, ¿por qué habría de matarte? Enfadado, me arrojó una almohada. Sin embargo, como estaba lleno de plumas ligeras, tenía poco impulso y cayó silenciosamente al suelo antes de que me alcanzara. Pidámosle a Nathan que prepare algo que sea más fácil de consumir. Ya que ni siquiera puede bajarse de la cama, no le pongamos las cosas demasiado difíciles, ¿verdad, Elise? Callarse la boca. Mientras lo escuchaba gritar,
Me pregunté si iba a reventar un vaso sanguíneo mientras salía de la habitación en penumbra. Usé una provocación barata, pero mientras él coma, entonces está bien. Pero a continuación, ¿cuánto tiempo piensa Camille mantener su mano en mi hombro? Sin embargo, su mano no se fue sola. Cuando lo miré para ver qué estaba pasando, abrió la boca vacilante. Ya sabes, Charlie, ¿por qué decidiste colocar especialmente a ese niño cerca de ti? Realmente podrías morir mientras duermes. No es que lo esté manteniendo especialmente cerca. Lo mantengo con vida porque sus ojos rojo oscuro podrían ser útiles. Puedes engañar a la gente con el color del cabello, pero el color de los ojos es lo único que no se puede cambiar. Incluso si no se convierte en un sirviente confiable, hay muchas formas de usar las herramientas. Cuando dije eso, vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Camille. Frunció el ceño mientras pensaba algo, pero por alguna razón no parecía que me estuviera condenando. ¿Qué es este sentimiento?, me pregunto. Aunque probablemente debería haberlo sabido en mi vida anterior, en este momento mi yo actual no tenía ni idea. Una fuerte ráfaga de viento debe haber soplado fuera de la ventana. Las hojas de los árboles de repente emitieron un fuerte crujido. Si esa es la excusa que me vas a dar, eso significa que no crees que necesites decírmelo. Entonces, no lo maté, para usarlo. Como quería que me reconociera, lo puse a mi lado. ¿Estás satisfecho ahora, Camille? El silencio envolvió el pasillo. La mano de Camille cayó de mi hombro y lo vi apretando los puños con fuerza. Parecía como si no le gustara que lo mirara, y desvió la mirada. Me pregunto si estará decepcionado conmigo a esta hora tan tardía. Puede pensar lo que quiera, y continuamos bajo esta extraña atmósfera. Esta no era la única habitación de Elise a la que íbamos. Mientras caminábamos en un silencio aparentemente antinatural, algo pesado de repente aterrizó sobre mi cabeza. Giraba libremente alrededor de mi cabello y me di cuenta de que era la mano de Camille. Por su mano que parecía que me estaba consolando, finalmente recordé la emoción que vi en los ojos de Camille antes. Ha sido una pena. Camille había sentido compasión por mí. Sin embargo, en cuanto a por qué se compadecería de mí, todavía no tengo idea. Capítulo 18. Dos noticias. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, pude escuchar toses del otro lado. Tos, tos, era una tos seca provocada por el asma, era una voz apagada de mujer. No entré a esta habitación groseramente sin anunciarme como lo hice con la habitación más interna de la mansión, pero llamé 2 veces a la puerta primero y le escuché decir, por favor, pasa. Disculpa por entrar, ¿cómo te sientes hoy, Elise Dono? La otra habitación de Elise era muy diferente, con un interior amplio y luminoso, pero el sonido de la tos continuaba. En la cama había una niña que estaba sentada. Había una sirvienta bastante alta que pasaba la mano por la espalda de la niña, y ella miraba en esta dirección. Elisa Sama. Buenas tardes, Maya. ¿Cómo se siente Elise Dono hoy? Después de venir a esta mansión, ha mejorado un poco. Mientras tanto, la tos de la niña se redujo un poco y su respiración se volvió más lenta cuando sus ataques de asma cesaron. Aunque un poco desordenado, el cabello castaño de la niña permaneció lustroso mientras su criada Maya se lo cepillaba, y la niña finalmente levantó la cabeza después de que la criada terminó. Era completamente diferente a la amarga expresión que tenía la otra Elisa al verme. Tenía una sonrisa amable. Mis disculpas, Elisa Sama. No, está bien. Su nombre es Elise Serstock, y ella es la sobrina del señor del dominio Stadel de la frontera norte del dominio Caldia. Aunque el vizconde Stadel y yo solo nos saludamos en la celebración de mi cumpleaños, a él le gustó el clima más cálido en el dominio de Caldia, y más tarde preguntó si su sobrina enfermiza podría quedarse aquí para ayudar a recuperar su cuerpo. El padre de Elise, el barón Serstock, tenía derechos de uso de la tierra en mi territorio a lo largo de parte del dominio de Caldia, y accedió a vendérnoslos a cambio de acoger a su hija. Por cierto, en Arcia, solo los nobles tienen derechos de propiedad sobre la tierra. Aún así, solo los nobles con nobleza tienen sus propias tierras. Por ejemplo, un vizconde con su propio dominio tendría la autoridad para gobernar y gravar a las personas que viven allí. A un varón solo se le permitiría usar la tierra, por lo que, aparte de las áreas bajo control directo, tendría que alquilar la tierra para usarla. El dominio de Stadel es un pequeño territorio a los pies de las montañas Amon Nor. Solo es conocido como un buen lugar para evitar el calor durante el verano, aparte de que era como el dominio de Caldia en que no tenía productos especiales o notables.
Características al respecto, la principal diferencia es que había una gran diferencia de temperatura. El vizconde Stadel y el barón Serstock habían estado buscando un lugar cálido para que Elise se recuperara durante muchos años, y dado que Earl Teregia ahora está a cargo de gobernar el dominio de Caldia, después de consultar con él, fuimos los primeros en llegar a un acuerdo con ellos. Incluso diplomáticamente, por culpa de mi padre, habíamos estado aislados en todas direcciones. No había motivo para negarse, así que acordamos acoger a la otra, Elise, y hacer que la trajeran aquí en barco. Si alguna vez tiene problemas con algo, no dude en hacérmelo saber de inmediato. Como todos aquí me tratan tan bien, me divierto mucho todos los días, así que creo que no habrá necesidad. Es bueno oír eso. Su voz era débil debido al asma, pero Elise era muy amable y elegante mientras conversaba con una sonrisa. Hablamos sobre las flores que Maya y el jardinero Boris Baff habían recogido para Elise esta mañana, y tuvimos otras charlas ociosas hasta que salí de la habitación. Cuando finalmente me fui, Camille, que había esperado afuera todo este tiempo, parecía tener una tensión tensa. Expresión. Le hice una seña en silencio con la mano y nos dirigimos a la oficina del señor del dominio. Después de asegurarse de que estábamos lo suficientemente lejos de la habitación de Elise, sin tener que preguntarle, comenzó a informarme mientras seguíamos caminando sin cambiar el ritmo. Parece que un buen número de refugiados han llegado a Fort Huckfena. Los granjeros con la tribu Siru. Hay una citación de emergencia de la Cámara de los Lores para una reunión. No solo el conde, también Charlie. ¿Yo también? Dado que Earl Teregia tiene todos los derechos para gobernar como un señor de dominio actualmente, incluso para convocarme, me pregunto si finalmente es hora de reunir tropas en Fort Huckfena. Un sentimiento de inquietud comenzó a invadirme, y aceleré el paso reflexivamente. En la oficina del señor del dominio, Earl Teregia estaba ocupado guardando algunos documentos, y su secretario Belwa estaba haciendo la misma tarea con una expresión seria en su rostro. Había varios rollos de papel de pergamino en blanco, tal vez para comunicaciones de emergencia, ya que varias palomas mensajeras rojas estaban posadas en la ventana. Las palomas mensajeras rojas tienen habilidades de búsqueda innatas y son conocidas por su color rojo vivo, además de ser la mejor especie de paloma mensajera. Normalmente, las palomas blancas se usan para las comunicaciones diarias, pero las rojas se usan durante las emergencias para poder decir la importancia del mensaje de un vistazo. Por cierto, estos pájaros, aunque se llaman palomas, en realidad son del doble del tamaño de las palomas de mi mundo anterior, ya que el marco de la ventana no tenía suficiente espacio, varios pájaros estaban posados en el suelo. También. ¿Estás aquí? Sí. Escuché que debido a la afluencia masiva de refugiados, la Cámara de los Lores nos ha convocado. Parece que la tribu Siru no está tan cerca de nuestras fronteras todavía. Eso es un alivio por el momento. La reunión de la Cámara de los Lores es en 4 días. Significa que no hay necesidad de apresurarse todavía. Mientras decía eso, Earl Teregia ató rápidamente un trozo de pergamino a las patas de una paloma y lo envió. Por reflejo, Camille y yo nos miramos en respuesta a la contradicción entre sus palabras y acciones. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? En este mal momento ha fallecido el vizconde Galbaito. No estaba casado y no dejó hijos. Un sonido de sorpresa escapó de mi garganta. El dominio del vizconde Galbaito limita con Caldia al sur. Su territorio había estado entre el mío y el dominio del margrave Guenas. Había sido alguien bastante joven que acababa de graduarse de la escuela recientemente. Aunque había oído que estaba enfermizo, acababa de venir a mi celebración de cumpleaños recientemente y me saludó. Sin importarme que me quedé sin palabras ante este repentino giro de los acontecimientos, Earl Teregia continuó la conversación. La única persona con derechos de herencia sobre el dominio de Galbaito es margrave Guenas. Tanto su hijo como su sobrino se encuentran actualmente en puestos de alto rango en el Palacio Real. Ahora bien, Elisa, ¿qué crees que pasará con los dominios de Galbaito y Caldia? Parpadeé ante la repentina pregunta. Entiendo que margrave Guenas va a heredar el dominio de Galbaito. Eso es porque la familia Galbaito era originalmente una rama de la familia Guenas, y margrave Guenas había sido el padre del vizconde Galbaito. Eleanor Galbaito había sido la segunda esposa del margrave Guenas, por lo que su hijo había sido adoptado por la familia Galbaito y tomó su nombre, pero Eleanor y sus dos padres, el vizconde anterior, ya habían fallecido. Significa que el dominio de Galbaito se incorporará al dominio de Guenas. Si eso sucede,
Entonces Caldia ahora bordeará tanto el dominio real de Jukfena como el dominio de Genas. Eso es correcto. Earl Teregia asintió y sus ojos me indicaron que debía continuar. Nos convertiremos en el eslabón crítico en la cadena de suministro contra Rindal. Eso no es todo. Esta reunión de emergencia probablemente decidirá si los refugiados que llegan serán aceptados oficialmente por nuestro país. Si eso sucede, es casi seguro que Caldia se convertirá en el lugar para aceptarlos. Si aceptamos a los refugiados, si eso también nos lleva a extender la protección a la tribu Siru, significará que nuestro dominio se verá directamente involucrado en la guerra, ¿es correcto? Earl Teregia confirmó en silencio mi suposición. Hay algo que incluso yo pueda hacer. Por supuesto. Si vamos a recibir refugiados, será necesario hacer preparativos. Porque después de los refugiados, la tribu Siru y los soldados de Encel serán los siguientes. Será imposible que Caldia no se involucre. Asentí ante las palabras del conde, mientras Belgua traía una gran pila de documentos sobre el escritorio. Había tantos documentos que daba miedo mirarlos, pero Belgua los manejó todos como de costumbre con una sonrisa. Muy bien, Elisa Samá, por favor revise estos documentos aquí. Son contratos de cooperación con los dominios vecinos. De estos, busque y anote todo lo relacionado con la cooperación de defensa con cada dominio en las hojas de pergamino aquí. Será de gran ayuda. Entiendo. Justo cuando me senté en mi silla, vi a Camille trabajando en otra gran pila de documentos. Tener a Camille y a mí trabajando en esto, como era de esperar, debe ser una situación bastante inminente. Pensando que el conflicto con el país vecino probablemente se haría realidad pronto, mi garganta se secó. Fin del acto 1, parte 1.